Este es el libro Doñana Arlán, Arte, Educación, Naturaleza y Cambio Social, realizado por el alumnado de primero de bachillerato de IES Doñana y coordinado por mí mismo. Está editado en la editorial Almajara de aquí de Almonte. Este libro es el fruto de un proyecto que realizamos en el año 2019 en la materia de patrimonio para celebrar el 50 aniversario del Parque Nacional de Doñana. Este fue el mapa, el póster que realizamos en tal ocasión, y aquí en la solapa se puede acceder a las explicaciones del alumnado a través del código QR. Bueno, el libro se inicia con dos citas, una de Thoreau y otra de Fernando Castro Flores, que un poco indican cuál es el espíritu del mismo. En el índice podemos ver que el libro está dividido en dos partes. Por un lado, una primera parte con una serie de artículos donde se reflexiona sobre la relación que existe entre el arte, la educación, la naturaleza y el cambio social. Y en la segunda parte, desde luego, para mí la más interesante, que es donde podemos ver las obras realizadas por el alumnado en el Sendero del Acebrón entre el 10 y el 21 de abril del 2019 y explicada por ellos mismos. En un primer artículo necesitamos respirar por un ecosistema educativo. Lo que hago es explicar un poco el proyecto, pues en qué consistió y quiénes nos ayudaron y qué artistas e instituciones participaron en el mismo. En un segundo artículo, Teresa Agudo, que había sido jefa de uso público del Parque Nacional y educadora ambiental, Doñana Educación, Arte y Naturaleza, reflexiona sobre la educación ambiental, la interpretación del patrimonio y cómo el arte puede ayudar a mejorar o a dar un nuevo aire a esas disciplinas. El siguiente artículo es del poeta José García Obrero, se llama Semillas de un bosque futuro, y en este artículo reflexiona sobre la relación que existe entre la poesía y la naturaleza y el poder, digamos, emancipador de la poesía. También nos habla sobre el espacio común llamado Poetas por el Clima, un grupo de poetas de la ciudad de Córdoba que tienen entre sus preferencias, bueno, pues la lucha por o la reivindicación de los problemas por el clima. El siguiente artículo de Lucía Loren, la artista Lucía Loren, una red de interconexiones donde nos habla sobre las características de su labor artística que precisamente manifiesta cómo el arte, en este caso el land art, puede servir para unir a las personas con las problemáticas y los territorios. El siguiente artículo de la artista y fotógrafa Karma Casula, Estar y sentir un lugar, que partiendo del concepto arraigo, analiza de una manera brillante algunas de las obras relacionadas por los alumnos y les da pues una dimensión muy interesante al relacionarla con eso, pues con el arraigo, con los problemas medioambientales actuales. Aquí podemos ver una obra de dicha artista. El siguiente artículo es de Javier Mapp, un artista conceptual que vive en Mazagón, de cómo caminar sobre un suelo quemado, breve memoria de la serie de la ceniza, donde nos habla sobre su trabajo a partir de el incendio de 2017 que se produjo en Mazagón, en el Parque Nacional de Doñana. Y finalmente, para acabar aquí tenemos dos obras del artista. Para acabar esta primera parte, tenemos un texto de Víctor Díaz Núñez de Arenas, de la Asociación Cultura de Ribera, de Daimiel, con quien precisamente teníamos previsto un intercambio el año de la pandemia y que reflexiona sobre las relaciones entre Doñana y Las Tablas y la necesidad de un cambio en el concepto de uso público y de la interpretación del patrimonio. Así acaba esta primera parte
Y la segunda parte del libro es Doñana Arlán, las obras. Tenemos en primer lugar un mapa del Sendero del Acebrón, donde encontramos ubicados los lugares donde se estaban cada una de las obras que vais a ver a continuación. La primera es Atropellos, de Micaela Paun, y esto es lo que vais a encontrar a lo largo del libro. La obra y la reflexión de la alumna o de los alumnos. La segunda obra, una performance que realizamos, La sombra del árbol, donde todos los profesores y asistentes se convirtieron en sombra de un árbol. Raíces, que trabaja eso que no se ve, las conexiones entre la naturaleza que están por debajo de la tierra y no vemos. En Círculo de Helechos, estos alumnos reflexionaron sobre los poderes mágicos de las plantas, concretamente sobre el helecho. En Metamorfosis, Adriana y Rocío nos daban una visión distinta de cómo percibir el entorno natural, muy interesante. Y bueno, tanto Basuraleza como Marcando Territorio, Maite Donaire reflexionaba sobre bueno, cómo contaminamos incluso aquellos lugares que están reservados o que son espacios protegidos, ¿no? En Puerta, unos alumnos de Hinojos hacían un homenaje al Corpus de Hinojos, que está muy influenciado por Doñana, en este caso lo traían a la naturaleza. De la naturaleza al recuerdo, Javier Saavedra se acordaba de su abuelo que hacía mimbres, y en las mismas mimbreras donde su abuelo cogía las mimbres para los cestos, él ubicó esas mimbres junto con fotos de su familiar. La siguiente obra, Ni una Dafne más, de Cristina Hermoso, reflexionaba sobre la violencia de género a través del nombre de esta planta, ¿no? Daphne cnidium, el torbisco. En Camino de la Virgen, Blanca relacionaba lo sagrado de la religión católica, el camino de la Virgen desde el Rocío al monte, con lo sagrado natural, ¿no? El espacio sagrado como camino, lo natural como camino sagrado. Pozo Ilegal reflexionaba sobre algunos de los problemas más importantes de Doñana, pozos ilegales. Ítaca sirvió, el poema de Cavafis, sirvió como excusa a José Antonio Cepeda para escribirlo en las tablas de una de las partes del Sendero del Acebrón, a modo de ir entrando en ese sendero a medida que se iba entrando en el poema. Stop reflexionaba sobre algunos de los problemas más importantes de Doñana, la sequía, los pozos ilegales, precisamente en el lugar más emblemático de ese sendero. Y finalmente, estas dos obras, Pino Rociero, dedicada al pino y su relación con una de nuestras tradiciones, como es el rocío, y el Acebuche Sagrado, relacionando el lugar donde apareció la Virgen del Rocío con la sacralidad de los árboles. Finalmente, el libro acaba con un epílogo, como en Las pajareras, a modo de epílogo, donde reflexiono sobre cómo la educación, cómo los centros educativos pueden ser polos creativos y lugares de cambio social. El libro acaba con, bueno, pues una bibliografía sobre Doñana, sobre la naturaleza, sobre la educación y sobre el arte, y con una serie de agradecimientos a todos aquellos y aquellas que han participado en el libro. Así que nada, esto es todo, y este es el libro Doñana, Arte, Art and Land, Arte, Educación, Naturaleza y Cambio Social.